Estamos de vuelta en Conciencia Auditiva, conmigo como siempre, mi buen amigo el doctor Carlos Barramulán. Y mi querido amigo el maestro Gerardo Alvarado Hierro. Hablemos de noticias nacionales. INEGI reporta esta semana que la inflación alcanza su nivel más alto desde el 2014 más o menos. Sube 50.58% en febrero y se suma a nivel anual para poco más de 4.56%. Ok, y es otra de las estelas del gobierno. Aparentemente todo estaba controlado, o debía estar controlado, pero hemos visto que hay un decrecimiento en el consumo de la población y hay otras cosas que han causado estragos, ¿no? Yo creo que la incertidumbre sobre la gasolina también generó un efecto dominó sobre el valor y el precio a nivel de las mercancías. Yo creo que Profeco no alcanza, sus brazos no alcanzan para todo, y evidentemente la gente está sufriendo esto en México, y estamos en un sexenio que lo único que le falta es que se decrete una crisis económica para decir que era el único estrago que faltaba. Sí, finalmente en términos de inseguridad ya superó Calderón, todavía no acaba. En términos económicos ya superó Calderón en términos de decrecimiento. Creo que es oficial y podremos decir que este es infinitamente peor presidente que Fox y Calderón puestos juntos. Es muy probable. Y, por ejemplo, ahora que dice Gerardo lo de inseguridad, han aparecido varios vehículos y cadáveres la última semana, es decir, es una condición que no se detiene. Y uno de los estados donde el presidente fue es Veracruz, y Veracruz es precisamente uno de los estados más álgidos en este sentido. Sí, completamente torcida la situación. Sí. Esta semana hubo un tema interesante con el Bester Gordillo. Sí. El Bester Gordillo está pidiendo la prisión domiciliaria y no se la conceden, pero no se la niegan. Queda el Bester Gordillo un poco en el limbo legal, porque es la segunda ocasión que solicita la prisión domiciliaria en aras de su edad, de sus padecimientos, ya sean hipocondríacos o reales, y esta mujer sigue en la cárcel. Lo que habría que ver es si la clase política lo que está calculando estratégicamente es si conviene más tenerla sometida a la cárcel que tenerla en la casa. A lo mejor si la tiene en la casa se convierte en un espacio para que pueda ser ampliamente entrevistada y pueda, no sé, causar ruido. Recordemos que estamos ya en pleno proceso electoral, a la presidencia de la República. ¿En qué sentido? En el sentido que el Estado de México ya inició. Es decir, se destaparon los candidatos y evidentemente es el termómetro para saber qué va a pasar en la elección presidencial. Entonces a lo mejor la variable Doña Esther puede ser incómoda. Que eso valdría la pena también mencionarlo. Habíamos dicho hace mucho tiempo que iba a ser Del Mazo. Sí, Alfredo Del Mazo. Ahí está Del Mazo. Finalmente sí. Del Mazo le da este aire, yo creo que muy similar a Peña Nieto. Es muy esbelto, el peinado muy perfecto, el rostro muy rasurado y muy perfecto. Quizá más culto, ¿no? Un poquito más culto, pero con manerismos muy estudiados, muy procesados, muy... Vaya, es mucha producción. Presidente municipal de Whisky Lucan, un lugar medio paradisiacón, entonces... Diputado por elección, porque sí fue finalmente más que representación, pero él fue por elección. Su papá gobernador, ¿no? Ex gobernador del Estado de México. Y ya Del Mazo ya prácticamente se le estaba pasando la oportunidad. O sea, si no iba a ser esta, probablemente Del Mazo hubiera... Sí, yo creo que quedaba ya rezagado. ¿Era esta o no? Ahora, parece que tuviera lo suficiente, con todo lo que ha pasado, parece que tuviera lo suficiente como para ganar. O sea, como del otro lado está Josefina, y hay también una candidata de Morena. De Morena. O sea, son los tres. Parece que Del Mazo pudiese aventajar. De hecho, a Josefina le han sacado los fantasmas que si es ella finalmente quien va a representar, o ahí detrás de ella está otra línea dentro del PAN. Y lo mismo sucede con la otra señora, que le han dicho que si detrás de ella está López Obrador. Es decir, o sea, lo que está atacando los medios es esta especie de tutela política sobre ellos, ¿no? Y no así lo han señalado mucho sobre Alfredo Del Mazo. O sea, a lo mejor está mucho más suelto, mucho más laxo, ¿no? Y también ha hecho astutamente la separación que tenía que hacer
del grupo Tlacomulco y finalmente del peñismo, de todo lo que decía el peñismo. Sí, hace unos días en Televisa le preguntaban que cuál era su relación con Enrique Peña Nieto, y dijo una relación de respeto, y se lo conozco hace mucho tiempo, ¿no? Pero como con cierta frontera. Y finalmente, quien sabe un poco de política sabe que Peña Nieto tuvo que haber dicho, como en los viejos emperadores romanos, arriba o abajo, ¿no? Creo que hay un asunto interesante. Creo que es interesante para dónde va la apuesta. Josefina es como el ensayo para ver si Margarita Zavala tendría los suficientes tamaños para enfrentarse contra lo que viniera vamos a llamarle, del lado oficialista del PRI o de cualquier otro partido de Morena contra Andrés Manuel. Le ha ido mal a Josefina. Mucho. Cuando ha hecho estos experimentos, recordemos qué pasa en la elección presidencial, donde también el fuego amigo, en donde Fox habla mucho en contra de ella, no sé, pero no le ha ido del todo bien. No, o sea, Josefina yo la veo desencantada, yo la veo que arriba nuevamente a una contienda, pero no la veo con todo el poder. No, y finalmente, por ejemplo, Del Mazo viene con todo ese bagaje y todo ese antecedente de un priismo duro, del grupo Tlacomulco, del peñismo, de toda la corrupción, la ineptitud, las tranzas, viene de absolutamente todo ese antecedente. Y sin embargo ahí está, como una imagen más o menos cuidada, muy buena producción, reitero. Es como, yo cuando lo escuché hablar, me pareció lo que llaman ahora, la frase que utilizan es políticamente correcto. O sea, dice, vamos a refrendar lo que se ha hecho bien, refiriéndose a Erubiel, evidentemente, lo que se ha hecho bien, lo que no se ha hecho, no dice lo que se ha hecho mal, lo que no se ha hecho lo haremos, ¿no? Y cambiaremos lo que haya que cambiar. Pero es la misma fórmula priista de a lo mejor los años 70, ¿no? Pues el Luis Echeverría poniéndose en contra de Díaz Ordaz, y después José López Portillo poniéndose en contra de Echeverría, y después de la Madrid poniéndose en contra de López Portillo, y después Salinas poniéndose en contra de la Madrid. O sea, esta misma lógica de me pongo un poco en contra, pero no del todo, y sí señalo que hay errores, pero no digo cuáles. Entonces, quiere decir que la apuesta que va a hacer el peñismo para el 2018 es alguien desde adentro, una alianza de 2 o 3 o 4 partidos con el PRI, partidos diminutos que sabemos que son partidos satélites, y lanzar a alguien que tenga mayor visibilidad y poder, tentativamente Miguel Osorio Chong, porque no veo que ni el idiota, y con todo el debido respeto, es un súper pendejo, secretario de Educación Nuño, no creo que sea él. No creo que tampoco pudiera ser Videgaray, por más que sea novio de Enrique Peña Nieto. No veo que haya otra persona con las grávitas como para decir, esta persona podría representar al Estado. A lo mejor me equivoco, a lo mejor hay alguien... Sí, se fue cerrando, ¿no? Y los de la vieja guardia, por ejemplo, el que siempre ha querido es Manlio, pero claro, se ve, o sea, está separado. Claro, pero se ve lejano. No creo que sea Ochoa Reza, no veo que sea Ruiz Massieu. No, pero Ochoa no, ni de broma, ¿no? O sea, no creo que lo pudieran postular. A menos que quisieran que les dejara un estado desorganizado. No más. O sea, es triste, ¿no? Pero de alguna otra forma sí se han ido acotando, y las figuras de poder al interior del prismo... Ahora, yo no veo, por ejemplo, que quisieran lanzar a Claudia Ruiz, ¿no? Que quisieran lanzarla... No, si fue humillante la forma en la que quitaron a Claudia Ruiz. Claro. Totalmente humillante. Entonces... No, el regreso de Videgaray fue ampliamente impopular. Podrías hablar entonces de José Antonio Meade, pero José Antonio Meade tiene un perfil que va de medio hacia abajo. O sea, José Antonio Meade es como una navaja suiza, ¿no? En todos lados cabe, en ningún lado claro, funciona. Y habría que preguntar si el prismo tiene un halo de ideología, ¿a quién responde José Antonio Meade? Es decir, si estuvo en el sexenio pasado, ¿a qué estamos jugando? ¿O ahora los servidores públicos no tienen ningún compromiso de orden ideológico? O sea, solamente son servidores públicos. Me parece que la apuesta nunca nadie la ha jugado así. Efectivamente. ¿No? O sea, porque la pregunta sería, si los partidos quieren controlarlo, ¿quién controla a este señor? Efectivamente. O sea, ¿quién controla esto? Está interesante porque, insisto, sí se me hace un experimento de... ¿Funcionará otra vez la vieja fórmula? Yo no veo a nadie pegándole a Del Mazo en esta elección.
O sea, realmente por más que hiciera todo lo que hiciera Josefina Vázquez Mota, muy probablemente la va a perder. Yo creo que la va a perder. La profesora esta, o la mujer esta que tiene que de profesora, que lanzó Morena, está muy rara. Tampoco le veo con qué vaya a ganar. Y de ese lado del Mazo yo creo que tiene muy, muy buenas probabilidades. Habría que preguntarse cómo está la jugada, ¿no? Pero yo sí le veo muy buenas probabilidades. Y si ese es el caso, entonces yo creo que el priismo de hacer una apuesta inteligente, si a Peña le queda la inteligencia o la obligación política, tendría que ser hacia Osorio Chong. No le veo otro. Sí, porque es el que menos lo han expuesto, el que ha salido más fortalecido, el que ha tendido los puentes de la Secretaría de Gobernación con todos los casos que han habido, no lo han arriesgado mucho, entonces pareciera que debe ser el candidato. Va a ser interesante. Se perfila entonces que va Videgaray, junto con toda su comitiva, a empezar la negociación en las próximas semanas, probablemente la próxima semana, a Estados Unidos con respecto a la separación de madre e hijo, ¿no? Sí. Que esto es realmente brutal, es uno de los pasos también que ha dado esta nueva política migratoria, este endurecimiento de la política migratoria norteamericana, en donde las madres van a ser separadas de sus hijos, porque también una de las cosas que quieren es que no se genere ninguna especie de derecho de ningún tipo con respecto a los menores y que puedan ser también repatriados, ¿no? Que esta sea una forma como de presionar a las madres para que se los lleven. No, y Spicer dijo que también era una forma de desincentivar la migración. Claro. O sea, incluso hay números ya, Arizona, Nuevo México, California revelaron que de 46,000 a 48,000 era el número de migrantes que había en esta época por año. Y revelaron que solo este año, por las políticas de Trump, por lo que se ha dado, ese número de 46,000 bajó a 18,000. Y en este momento se ubica en eso. El cruce fronterizo mensual en Estados Unidos es de 18,000 personas. Entonces bajó dramáticamente. Esperan que ahorita en marzo, por esta política, disminuya más y así sucesivamente. Está muy sensible el asunto. Los padres de los 43 protestan a las afueras de la Secretaría de la Función Pública, al parecer porque están convencidos de que hubo manipulación de evidencias o de indicios, y que dentro de esta manipulación de indicios es que el basurero de Tecocula y todos los materiales recabados fueron sembrados a posteriori a la que se realizaran las investigaciones. Y eso, realmente no sé, pero ya me parece que es un caso podrido. Sí, es un caso podrido, o sea, no bastó con los asesores, estos forenses argentinos que vinieron, no bastó con las impugnaciones que hizo Naciones Unidas, que hizo mismo de Human Rights Watch, es decir, es un caso que se quedó en el olvido, se quedó en lo negro, ¿no? Estas personas van a seguir en esto y yo no sé hasta dónde la visibilidad pública los lleve a obtener algún dividendo. Sabemos que están muertos, ¿no? O sea, habría que ser ya muy ingenuo al pensar que están encarcelados en algún lado. Yo apuesto porque están muertos y yo no sé qué quieren estos padres, no sé qué clase de reivindicación, porque lo que han sufrido y el desgaste que tienen creo que ya fue brutal, ¿no? También habría que ver... ¿Cuándo cumplimos los 2 años o 3 años? No, ya los cumplimos, y ahorita vamos por los 3. ¿En septiembre? Sí, en septiembre cumplimos los 3. No, ya ahorita ya estamos mucho más allá. Lo que estoy verdaderamente triste es que yo sí estoy más que seguro, no salvo tu mejor opinión, yo creo que en este punto ya debe de haber grupos de presión que están también financiando a estos padres para que vayan y hagan protestas. Yo no creo que alguien tenga todavía y sin realmente demeritar el esfuerzo que han tenido, no, y que también involucra gastos. Claro que también esa es una muy buena hipótesis, porque son personas de extracción bastante humilde, ¿no? O sea, los normalistas no estaban en la normal, no estaban en el Tecnológico Monterrey, y eso también uno dice, bueno, ¿y quién está financiando esto? ¿Hay algún movimiento que esté detrás? Digo, ya sea con dividendo político o sin dividendo político, está muy raro. Muy, muy raro. No, y tomemos en cuenta que aquí uno de los papeles que no se pueden dejar a un lado, sino que realmente se debería escarbar un poco más, y no se ha hecho, es cuál fue el involucramiento del ejército en esa noche de Guadalupe. Claro. Porque es altamente probable que el ejército se le pasó el tueste como se le pasó en Tlatlaya, y después en Nochistlán, y después en Jalisco, y después en Monterrey, y después en Sinaloa. O sea, el ejército está entrenado para matar, lo hemos puesto en las calles, a hacer funciones de seguridad, y el ejército ha hecho esto exactamente, esta
vamos a llamarle, sobreuso de la fuerza. Claro, lo que dio paso, bueno, tan oscuro está el evento que esto dio paso a esta especie que le llamaron en varios análisis políticos, le llamaron como un autogolpe, ¿no? Un autogolpe de Estado, en donde iba a plantearse una nueva ley de seguridad que le dieran nuevos poderes al ejército como para poder limpiar la actuación, es decir, que esto es interesante, claro, que los abusos que se puedan cometer no se miren ya como tal, sino que se miren como más o menos la misma tesitura que hace Trump de esta cuestión de la seguridad nacional, de proteger los intereses de la nación. Más o menos por ahí. Pero nada más para que se dé una idea de cómo funciona la democracia en México, la ley de seguridad interior todavía no está trazada, no está aprobada, no. Está nada más en las pinceladas amplias. Como que la luchó bastante, bueno, la promueve bastante Peña Nieto y la lucha bastante también Salvador Cienfuegos. O sea, después como que Cienfuegos matiza el discurso y dice, bueno, no queremos una ley a modo, queremos una ley que exista como tal para el ejército, ¿no? Y ojo, si usted toma la revista Proceso 2186, que es la que está esta semana en rotativo, va a encontrar en la portada que dice armas sin control. El ejército pidió nada más una remesa de 300,000 armas a la compañía alemana Sig Sauer. Sig Sauer, con base en Alemania, es actualmente el proveedor de armas de cargo para el ejército y para los policías en Estados Unidos. Le ganó el contrato a Glock y a Beretta. Entonces la Beretta dejó de ser el arma del ejército y ahora se convirtió en Sig. Lo interesante es que ya compramos las armas en México y nos gastamos poco más de $400 millones o $250 millones, que ojo, se tenía que pedir permiso al Congreso americano, porque Sig, como todos los demás fabricantes de armas, cuando venden más de $2 millones a un solo país, ajá, deben de pasarle la nota al gobierno americano y el gobierno americano darle palomita o tache. México está, por si no lo sabía, en la lista de los 16 países o de los 18 países más peligrosos del mundo, y técnicamente por estar en esa compañía y en esa lista no deberemos de tener acceso a ese tipo de compras. La venta se hizo, le compramos a quien le provee al ejército norteamericano, pero todavía no hay una ley de seguridad interior. La especulación es que las armas que está comprando el ejército y el gobierno federal de México son para militarizar, por así decirlo, a las policías municipales y estatales. Entonces es una cuestión verdaderamente peligrosa, porque en 10 años no hemos podido preparar a nuestras policías, pero ahora las vamos a lanzar muy bien armadas a patrullar las calles bajo un mando probablemente castrense. Entonces, si a alguien le parece esto extraño, a mí me parece desastroso. Quiere decir que la ley de seguridad va a pasar, y no porque seamos magos, sino porque conectas 2 o 3 puntos y dices, va a pasar probablemente su ley, van a hacerle una ley a modo a los militares, y lo que ahora comprende que los militares van a estar en la calle y lo van a poder detener, y no hay una distinción entre el fuero militar y el fuero civil. Ahora los militares van a poder transitar entre el fuero militar, que es el que los castiga, y el fuero civil donde ellos pueden actuar. En términos legales, quiere decir que el militar puede hacer lo que se le dé la gana a un civil sin tener que responderle a una autoridad civil por sus acciones. Y no se me ocurre un escenario más peligroso que ese. Sí, yo creo que la estrategia de sacar al ejército a la calle fue un error, no tuvo los mejores dividendos, el crecimiento de las muertes violentas por el crimen organizado sigue de manera no sé, inconmensurable. Entonces algo tiene que hacerse con esto. O sea, está muy, muy negro el asunto, muy lapidario. Y hablando de cosas lapidarias, el Tribunal Federal Electoral, el TRIFE, le impide al INE bajarse sus salarios. Sí. Eso estuvo simplemente delicioso, me pareció. Por vez primera, cuando teníamos un halo de racionalidad y que uno decía, bueno, se van a bajar el salario, van a hacer menos gastos, el elefante blanco del famoso edificio no se va a llevar a cabo, y de repente viene esto como diciendo, bueno, esto es como anticonstitucional, ¿no? O sea, ustedes no se pueden bajar el salario, ¿no? Tienen que seguir ganando exactamente lo mismo. Es absolutamente increíble. No, es una estupidez. Hablando de estas inconstitucionalidades, hubo otra entretenida de estas inconstitucionalidades en términos de la Suprema Corte de Justicia, que yo sostengo que está bastante, vamos a decir, puesta a modo la Suprema Corte de Justicia, pero cuando tiene sus aciertos, tiene sus aciertos. En mayo de 2012,
los diputados de Morena, apoyados por diputados del PRD, lanzaron una propuesta para prohibir los cigarrillos y los productos de cigarrillos electrónicos. Lo mencionamos en su momento. La propuesta quedó un poco en el limbo y en el 2014 la propuesta para prohibir definitivamente los cigarrillos electrónicos pasó. De 2014 a 2016, vender, promocionar, prácticamente mover este producto se convirtió en un ilícito, en automático. Quien estuviera ofreciendo al público productos de cigarrillos electrónicos o sus derivados podía enfrentar una multa, y así le pasó a un señor. Este personaje en Puebla estaba vendiendo cigarros electrónicos desechables, que son tremendamente asequibles. Tú puedes comprar uno por 50 pesos. Entró la Cofepris a su tienda, le decomisó toda su mercancía sin orden, lo detuvieron a él, le cobraron una fianza de 20 y tantos mil pesos por soltarlo, y después la Cofepris le impuso una multa de 60 y tantos mil pesos. El hombre, con toda la constancia, porque esto no fue lo único, la Cofepris puso multas por el estilo a cerca de un centenar de personas en el país, y hubo varios millones que se recabaron por esas multas. Este señor en particular presentó su demanda de amparo, empezó todo su juicio y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, donde declararon que la ley creada por PRI, PAN, PRD, Morena, por todos los mafiosos, era una ley que es anticonstitucional, porque nunca se dio base a por qué deben de prohibirse estos productos, al mismo tiempo que en la misma ley se avala que el tabaco está bien y estos productos están mal. Entonces, esta semana la Cofepris, la Suprema Corte de Justicia le mandó una nalgada también a la Cofepris, diciéndole... Estos cigarros electrónicos que tienen sustancias que no resultan nocivas son mucho más nocivas que un cigarrillo. Que un cigarrillo. Esa es la lógica de la Cofepris. Entonces, la Constitución lo que señala, el análisis de la Constitución que hicieron la Suprema Corte de Justicia, los ministros, fue: no, estás mal, lo que están ustedes proponiendo es limitativo y es anticonstitucional. Y se fregaron y va de vuelta, y le devuelven su dinero a este señor, y no pueden prohibir estos productos. La Cofepris, sin embargo, no ha creado un reglamento o un subreglamento de cómo se debe de pedir, de hacer la venta, cómo se debe hacer la transmisión. Por lo tanto, el criterio queda en que esto no es ni legal ni ilícito. Está simplemente en el limbo. Y como último nota de lo que hace la Suprema Corte de Justicia, también avaló que las fotomultas son de naturaleza anticonstitucional. Oye, ha habido todo un escándalo esta semana, ¿no? Inclusive Mancera sale y dicen que no las va a quitar las fotomultas. Porque la fotomulta finalmente no garantiza, como lo garantiza la Constitución, que una persona va a ser oída y vencida en juicio, y que por lo menos va a tener su garantía de audiencia, alguien lo va a recibir y lo va a escuchar, porque sí hay justificantes a correr más allá del límite de velocidad. Entonces, la idea de la fotomulta, y porque te tengo la foto te debes de pagar, es que ahora una persona tiene derecho a ser oída, y entonces se van a establecer una especie de juez intermedio que reciba al quejoso con su fotomulta, y si no te presentas, entonces tú estás tácitamente regalando tu derecho de audiencia, claro. Y entonces ahí sí pagas la multa completa. Pero si sí te presentas, puedes debatir, y en un momento dado te bajarán la multa, te la dejarán como está, o te las condonan. Claro, podría condonarse. Por último, dos interesantes. Yo creo que ha irritado a la población. Sí, claro, pues es una forma descarada de sacar dinero. Y no necesariamente implican, porque Mancera dijo las dos versiones. Dice, queremos salvar vidas, pero también recaudar dinero. Entonces, tienen toda la razón. Eso es lo que están haciendo. Esta semana llegó a México BP, o British Petroleum. Sí, ya, definitivamente. Y van a abrir 500 gasolineras. Entonces, vamos a encontrarnos por primera vez en este país gasolineras que digan no solo Pemex, sino ahora BP también, British Petroleum. Y que ahondan esta lógica de oferta y demanda del mercado. Y vamos a encontrar gasolinerías a donde mejor unos 3, 4, 5 centavos va a valer menos o va a valer más la gasolina, no importando si es de Pemex o no importando si es de la otra, sino por la competencia que establezcan en determinados rangos del mercado. Entonces, lo que es interesante de este modelo es, ¿esto era necesario? De alguna forma sí. Creo que fue un momento muy tonto para hacer esto. Ya lo hemos comentado, lo comento así en términos muy generales. Lo que nosotros acabamos de hacer con Pemex fue
por más que se diga que no es el caso, privatizamos áreas importantes de Pemex, áreas de descubrimiento, áreas de procesamiento y ahora el área de venta al público. Y en toda esa privatización, que otra vez obedece al orden neoliberal del planeta incluso, en todo ese asunto neoliberal no tenemos el mejor momento para hacer esto, porque no hay tanta demanda de petróleo. El petróleo alcanza niveles muy bajos en este punto. Ha estado deprimido, ya llevamos como 2 años, ¿no? ¿Y quién vende cuando nadie te quiere comprar? Eso es lo que hicimos, vender cuando nadie te quiere comprar, pero también sin hacer o sin tener una alternativa a cómo podemos suplir nuestra necesidad de hidrocarburos. Entonces, dicho de otra forma, el vender a Pemex en esta época fue simplemente una mala idea. Vender a Pemex hubiera sido productivo y habría ayudado mucho al ingreso del país o al ingreso de algunos cuantos si se hubiera hecho en la época de Fox, cuando el petróleo llegó a costar $168 el barril. Es decir, 4 veces lo que cuesta ahora un barril. En este punto, a una cuarta parte, venderlo es muy tóxico. Veamos cómo se pone esto. Ojalá aparecieran algunos de esos gurús de la petroquímica y de la alquimia y empezaran a vendernos etanol más barato, ¿no? Claro, porque esa es finalmente la solución. Habíamos comentado lo que hizo Lula en Brasil. O sea, antes de privatizar Petrobras y dejar que Petrobras tuviera inversión extranjera y de otra vez vender Petrobras a extranjeros y a nacionales, encontraron una opción, que era convertir a un tipo de combustible basado en etanol para el consumo interno del país, que era fácilmente renovable, que contamina menos, que es simple de almacenar, que es hasta más estable que la gasolina, etc. Y cuando tienes una alternativa viable, pues entonces sí, vamos a privatizar. Aquí ni tenemos una alternativa viable, vendimos barato, vendimos tarde y es una mala idea. Pero bueno, el tiempo nos dará o le dará la razón a Enrique Peña Nieto. Finalmente, el dólar cierra en 19,95 esta semana, después de haber caído hasta los 19,50. Vuelve a repuntar el dólar debido a los comentarios otra vez de Donald Trump y debido a la percepción que existe de que el Estado mexicano finalmente es débil. Sí, y lo que habíamos señalado es que de tomarlo de 12 pesos pasó a 19, 20, entonces seguimos en esta condición donde la moneda se devalúa. Si usted cree que Enrique Peña Nieto es inofensivo, piénselo 2 veces. 12 a 19 pesos, ¿realmente es inofensivo? ¿Qué tan mal nos puede ir si este tipo le toma todavía otros 2 años irse? Pues yo creo que ya mucha gente ya sigue las inercias, ¿no? Y me parece que la credibilidad del gobierno disminuyó, la popularidad del presidente de la República, que es un termómetro muy interesante, creo que se anuló, está por los suelos de hace mucho, ¿no? Resulta más impopular de lo popular que se pueda decir, y esa es una condición que todo el mundo debería tomar en cuenta, ¿no? Yo creo que ya Enrique Peña Nieto ha perdido credibilidad, o sea, tú lo ves que sale en cualquier tipo de escenario y yo no sé si el escenario qué tan a modo es, pero finalmente como que la población, si usted pudiera escrutar a la población, se daría cuenta que está muy desencajada con todo lo que ha sucedido. Sí, este es un tema complicado, muy complicado. Y bueno, todavía le quedan prácticamente 2 años para... Salió con todo a responder hacia el apoyo a Alfredo del Mazo. Se salió con todo como diciendo que vamos a ganar la elección de 2018, ¿no? Y los expertos calculan que el peor, vamos a decir, el más grande defecto que tiene Alfredo del Mazo es el apoyo de Enrique Peña Nieto. Un poco torcido el asunto. Los dejamos con una canción muy vieja del grupo Genesis, donde estaba Phil Collins como vocalista y como baterista. La canción se llama Tonight Tonight, es muy buena, es más o menos del 82, 84. Tonight Tonight.